Escúchenme. El Señor lo ha revelado por medio de la Biblia. Ahora lo entendemos. Todo es una conspiración. Las élites están mandando información a nuestros cerebros. Sí, y van a proyectar un Jesús holográfico en los cielos. Sí, y va a haber un falso rapto. Y los extraterrestres van a ser demonios que nos van a convencer a todos. ¿De qué? De muchas cosas. Pero todo estaba en la Biblia. Todo estaba en la Biblia. En serio, créanme. ¿No me creen? Se los voy a transmitir telepáticamente. ¿Ya me creen? Lo sentimos, el número que has marcado no está disponible. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Y hoy traemos al pastor más conspiranoico del mundo. Sí, señores, todo su discurso no es más que una vieja teoría de la conspiración, de esas teorías que no tienen ningún tipo de evidencia ni de prueba, y él intenta sostener esa teoría bíblicamente. Lo primero que dice es que el enemigo imitará a Cristo con tecnología humana. Lo que estás a punto de ver no es un guión de una película de ciencia ficción, ni una teoría conspirativa de Internet. Es la infraestructura tecnológica que ya está operando en nuestras cabezas. Mientras tú estás viendo este video, ya esta infraestructura tecnológica ya está trabajando. Y la élite global está a punto de activar algo peor todavía que necesitas tú ver. Si mañana te despiertas, miras al cielo y ves un evento que parece divino, tu instinto te va a decir que te arrodilles. Por eso, cuando eso suceda, no te arrodilles, no lo hagas. No te arrodilles, ni siquiera lo veas a los ojos. Porque la Biblia dejó una advertencia milenaria con precisión quirúrgica acerca de este evento y acerca de este momento exacto, revelando que el enemigo imitaría la venida de Cristo con tecnología humana. Pero Mateo 24, 23 al 24 nos dice obviamente que habrán falsos cristos y falsos profetas, pero en ninguna parte del texto está hablando de tecnología ni de cuestiones en los cielos holográficas o cosas por el estilo. Sin embargo, él intenta utilizar el método del miedo, porque eso es lo que usan los conspiranoicos, el miedo. El miedo es como obtienen a sus seguidores. El miedo es como hacen que la gente ciegamente crean todo lo que ellos dicen. Por eso es que él todo el tiempo en medio de su discurso está diciendo, tal vez usted no me entienda. Si usted ya no me entendió con esto, usted definitivamente no me va a entender. ¿Qué más puedo decirle ya? Esto está muy claro, es muy evidente, ¿sí? Son palabras de refuerzo para que la gente diga, no, pues si él cree que cualquiera puede entender eso y yo no lo estoy entendiendo, pues debe ser verdad. Es decir, sí, tiene razón, debo tener temor porque alguna cosa tecnológica están haciendo las élites para convencernos de la mentira. Pues eso es lo que él dice alrededor del proyecto Blue Beam. Escúchelo. Cuando se active este proyecto, muy bien, este es el proyecto que he venido mencionando de a poquito, que le llaman Blue Beam. El rayo azul, así se le llama a este proyecto. Y a partir de este segundo, desde este momento, vas a entender las 4 fases del plan geopolítico y espiritual y de este proyecto Blue Beam que te va, de verdad, te va a impresionar porque la Biblia ya lo advirtió. Calma. El proyecto Blue Beam es una vieja teoría de la conspiración, de más de 35 años de antigüedad esta teoría de la conspiración, que sostiene que las élites van a utilizar hologramas y van a hacer toda una pantomima de la segunda venida de Cristo, pues para engañar a los escogidos, ¿no? Esa es pues básicamente la idea. Y dentro de esto hay 4 partes que tiene esta teoría del proyecto Blue Beam. Y él las explica cada una, lo que demuestra que evidentemente leyó el folleto, leyó el libro y las reediciones del libro que hay sobre este tipo de temas. Y lo que hizo fue tomar toda la teoría del proyecto Blue Beam, tomar la Biblia y meter con calzador la Biblia a cada una de esas partes de la teoría del proyecto Blue Beam. Escuchemos la primera parte que él explica
y nos explica de alguna manera cómo la Biblia encaja con lo que se denomina comúnmente por estos conspiranoicos Proyecto HARP. Pero la fase 1 es el proyecto HARP, H-A-A-R-P, el proyecto que provoca o que ocasiona los terremotos. El primer paso no viene del cielo, viene de las profundidades de la tierra. Y es que según él ha hecho una gran investigación sobre el tema. Porque lo que estoy a punto de decir será algo contundente que he venido preparando paso a paso hasta reunir toda la evidencia completa para darte todo en este video. En este video te voy a hablar de las 4 fases. He venido estudiándolo, investigando si es verdad, investigando tal vez si es una teoría o es una realidad o es una doctrina, mirando los textos bíblicos, si cuadran, si están en el contexto preciso, y después de haber hecho el análisis, aquí te traigo todo en este video, no en otro, en este video. No. Impresionante la metodología de investigación, ¿no? Vaya a Google e investigue, vaya a Internet y ahí están todas las respuestas. Claro, porque Internet siempre nos dice la verdad, ¿no? Internet está lleno de respuestas. Ay, Dios mío, ¿qué haríamos nosotros sin las verdades absolutas que nos da el Internet? Pero bueno, el caso con el proyecto HARP es que es básicamente un proyecto que existe. Es decir, no está hablando mentiras. El proyecto HARP existe, hermano, sí. Pero no es exactamente lo que ellos dicen. Es que estas teorías de la conspiración toman medias verdades, las transforman y dicen, nos vendieron esto, pero realmente es lo otro, ¿sí? Eso es lo que ellos están intentando hacer todo el tiempo. No dudamos que hayan conspiraciones, no dudamos que nos mientan los gobiernos, para nada. Pero llevarlo al extremo que esta gente lo lleva, pues es de otro nivel. Se necesitan muchas evidencias y muchas pruebas. Según él, el proyecto HARP lo que intenta es causar una serie de terremotos alrededor de todo el mundo para que podamos encontrar cosas arqueológicas. Y él dice inclusive que los terremotos de Venezuela es para encontrar cosas arqueológicas. Ay, después de estos terribles terremotos de Venezuela encontraremos cosas arqueológicas que cambiarán la historia. ¿Qué cosas arqueológicas podríamos encontrar en Venezuela que cambien la historia? No dudo que hayan grandes cosas arqueológicas en Venezuela, pero que tenga que ver con el cristianismo o con la historia completa de la humanidad, sería más conveniente, no sé, un terremoto por allá en Tierra Santa o algo así, ¿no? Digo yo, pienso yo, no sé. Pero según él, grandes descubrimientos se hallarán en Venezuela porque las frecuencias de inyección electromagnéticas producirán esos terremotos. Y Donald Trump lo sabe, por eso él reunió a los pastores para decirles que no, que eso eran los extraterrestres y les mostró pruebas de extraterrestres. Una cantidad de cosas que evidentemente son puras mentiras, patrañas. Si usted no ha visto nuestro video donde comprobamos que esa supuesta reunión entre pastores y Donald Trump es pura mentira, lo dejo aquí. Pero lo que él dice que van a encontrar es el cuerpo mismo de Jesús. Por no decir viejito decrépito, reunió a los pastores ahí en el Pentágono. Lo reunió a los pastores, ¿para qué? Para revelarles archivos relacionados con extraterrestres. Ese es el proyecto Blue Beam. Ese es el proyecto Blue Beam. Y esa es la primera fase, pero la primera fase está relacionada con sacar de la tierra descubrimientos arqueológicos relacionados con religión. Lo más seguro es que encuentren el cuerpo de Jesús. Obviamente eso es falso. Esto es muy desconcertante, pero la película estará interesante. Y su argumento es una película de Antonio Banderas. Y él basa todo esto en Lucas capítulo 21, verso 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Se da cuenta, hermano? Grandes señales en el cielo, terremotos, ahí está. El proyecto HARP. El texto dice lo que va a ocurrir, pero el texto no dice cómo va a ocurrir o lo que va a provocar los terremotos en ninguna medida. De hecho, lo que la Biblia nos dice es que los terremotos o cualquier tipo de desastre que ocurra en la naturaleza es permitido y producido por Dios. Nada se sale de la mano de Dios. Decir que el hombre es capaz de, con un proyecto tecnológico, mover las placas tectónicas es ser bastante inocente, la verdad. Y es que en el contexto de Mateo 24 y en Marcos 13, específicamente en el versículo 8, nos dice que todo esto no es más que principio de dolores. Que todo esto, pues,
es parte de la historia caída de la humanidad. Siempre habrán terremotos, siempre habrán desastres, siempre, y no siempre ha habido proyecto HAARP. Y es que el proyecto HAARP existe, y existe en Alaska. Significa Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Y es un proyecto científico que intenta investigar la ionosfera. Ahora, ¿qué tiene que ver la ionosfera con los terremotos? No lo sabemos. Y es que alrededor de ese gran proyecto y una cantidad de antenas que pusieron allá en Alaska, pues se generaron varias teorías de conspiración que dieron lugar a diferentes libros que entre ellos se contradicen porque a la final no tienen pues evidencia alguna de lo que están diciendo, aunque juran y rejuran y comen tierra, pero lo que sí es que ganaron muchísimo dinero vendiendo libros alrededor de este tema. Eso sí hay que ser honestos. Esto fue muy popular a finales de los 80 y comienzos de los 90 y bueno, hoy en día ya digamos es una de esas teorías de la conspiración que va de capa caída, pero este señor halló versículos bíblicos que lo comprueban. El hecho de que Lucas dice que van a haber terremotos y señales en los cielos. Bueno, no sé cómo eso comprueba que es gracias al proyecto HAARP. Número 2, satélites Starlink. Sí, señores, porque estas teorías se van alimentando con el paso de los años y pues aquí ya él incluye a Elon Musk y todo el proyecto de satélites Starlink. La fase 2, esta fase 2, de verdad que es algo que me puso a pensar. O sea, yo la verdad no me había impactado tanto mirando lo aterrador que son las élites. No me había impactado tanto, me quedé impactadísimo. La fase 2, la pantalla del cielo, los satélites Starlink. Los satélites Starlink es una realidad. Tengo la Biblia en la mano para que no veas que soy científico solamente. Definitivamente la Biblia solamente la tiene en la mano, no en la cabeza. Y sí, mi querido pastor o impastor, le diría yo, evidentemente usted no es científico, por eso no tiene el más remoto sentido que hable de este tipo de cosas. Yo tampoco soy científico, no puedo darle explicaciones científicas, pero con el poco conocimiento científico, lógico y racional que puedo tener, puedo identificar que esto no es más que pues una absoluta exageración, porque entre otras cosas el proyecto Starlink no intenta, como usted dice, dar internet gratis a todo el mundo. No. Todo esto siempre ha tenido el propósito de cobrar y cobrar duro por facilitar el internet. El cielo se convertirá en una pantalla tridimensional donde la capa de sodio de la atmósfera servirá para reflejar hologramas ópticos gigantescos. Pero según él, todo esto es para crear un holograma en la capa de sodio de la atmósfera. Según él, cada persona en el planeta verá su deidad, ¿sí? Cuando proyecten eso en el cielo, en la capa de sodio, nosotros vamos a ver a Jesús, los musulmanes van a ver a Mahoma, los hindús van a ver ¿qué? A Brahma, Vishnu y Shiva, supongo, porque si van a ver a los otros miles de deidades que tienen, pues no les alcanza la proyección, supongo yo. Y luego todas esas deidades se fusionan en una sola deidad. Suena espectacular, pero no está en la Biblia. Y es algo literalmente imposible. Es decir, existe solo aproximadamente 90 kilómetros de esa capa de sodio que está flotando ahí en la atmósfera. Se puede apuntar un láser y hacer que haya una lucecita, como que brille la capa de sodio. Eso es lo que se puede hacer. ¿Sí? ¿Qué tecnología se necesitaría para proyectar un supuesto holograma, que el término además estaría mal usado? Pues no es posible, hay una bajísima densidad de sodio, el movimiento constante de los átomos no lo permiten, las variaciones de concentración tampoco, la dispersión atmosférica lo impiden, la enorme distancia que existe entre los satélites y esa capa de sodio es algo que él no alcanza a entender, el ángulo diferente del observador sería imposible producir una imagen que no varíe dependiendo del ángulo en el cual sea observado por alguien. La visibilidad de la luz del día haría absolutamente imposible ver algo en los cielos. Definitivamente, científicamente es algo absolutamente absurdo. Ya esto él incluye las UAPs. Para él, los ovnis son una campaña de marketing para acostumbrarnos a mirar al cielo. Por eso las películas ahora hablan tanto de ovnis. Como si antes no hablaran de ovnis. Pero él tiene su sustento bíblico, escúchelo. Mire lo que dice la Biblia. En Isaías 14:14. Mira, pon atención. Sobre las alturas de las nubes subiré
y seré semejante al Altísimo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Pues el verso 4 nos dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Sí, está hablando el rey de Babilonia, el orgullo del rey de Babilonia. Sí. Realmente no creo que ese texto hable de Satanás, como él intenta insinuarlo. Pero aun si hablara de Satanás, el texto no está hablando a futuro. Está hablando de algo que él intentó hacer en el pasado. Tomar el trono, supuestamente, de Dios. Pero no puedo yo proyectar analítica y exegéticamente ese texto a un futuro donde él intente proyectarse por encima de la tierra y así tener el trono de Dios. Porque no, eso es pura exégesis. Eso es agregarle al texto algo que el texto no dice. Pero luego usa Apocalipsis, capítulo 13, versículo 13. Apocalipsis 13, 13, mire lo que dice. Esto se vuelve más serio. Abra la Biblia. También hace grandes señales, y esas son las señales. Esas son las señales en los cielos, esas son las proyecciones, esos son los espectros luminosos que se van a mover. La tecnología ya lo está haciendo. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ya están trabajando con eso. ¿Usted qué pensaba? Sí, grandes señales. Ahí están las señales, lo que se proyectará en el cielo. ¿Esas son las grandes señales? No, el texto mismo está diciendo que las señales es que caerá fuego del cielo. Eso es lo que exactamente el texto dice, léalo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La señal no es un holograma de mentiras en el cielo, la señal es que cae fuego de verdad en la tierra, esa es la señal. Tal vez lo más parecido sería el verso 14, diciendo a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Pero nada indica que sea una imagen holográfica en el cielo, nada en el texto dice eso. Lo más posible es que esté hablando simplemente de un ídolo, porque en el lenguaje de ellos, pues así se habla, ¿no? Agregar aquí hologramas y cosas tecnológicas son evidentes anacronismos, nada tiene que ver con la época en la que fue escrito esto y la intención que tenía al ser escrito. Número 3, la voz interna, la telepatía artificial y la tecnología B2K. Esto es increíble, hablarán a nuestras cabezas. Hablemos de la fase 3, la voz interna, la telepatía artificial y la tecnología B2K. Y él usa esto, hay gente que aquí ha escuchado voces en su cabeza, ¿cierto? Es por eso, les están hablando directamente a la cabeza. Yo diría que más bien fueran al médico porque puede ser esquizofrenia. Aparte, en medio de su disertación, él dice que por eso ya no le va a creer a los profetas, porque los profetas están escuchando una voz en su interior y posiblemente sea esta voz, ¿sí? que mandan así telepáticamente. Así que prefiere ya no creerle a los profetas, aunque él dice creer en el ministerio profético y en el don profético, pero ya no les va a creer. O sea, es como si Dios dijera, ay, yo todavía hablando por profetas y no me he dado cuenta que están hablando allá telepáticamente con este proyecto tecnológico. ¡Qué error cometí! No lo tuve en cuenta. O sea, es una contradicción algo absurda. Si Dios tiene verdaderos profetas hoy en día que todavía dan palabras, debería creerles, ¿no? Supongo yo, si no, ¿para qué Dios pierde el tiempo dándole palabras a profetas? Lo que vas a escuchar dentro de tu cabeza, dentro de tu propio cráneo, es lo aterrador, lo grave, lo catastrófico, mediante el uso de ondas de frecuencia extremadamente baja, como la ELF, y la tecnología militar real, conocida como voice, B2K, voz al cráneo. Ahora, hay estudios científicos que comprueban que sí se puede transmitir ciertas cosas al cráneo, ¿no? Ciertas sensaciones y sonidos, pero no es telepáticamente. El método que se usa se llama termoelástico, es decir, son unas vibraciones que producen básicamente que el cráneo vibre y por eso se escuchen ciertos sonidos que pues no son transmitidos por el aire como tal, ¿sí? Sino de otra manera. Pero no convencido con esto, él da argumentos bíblicos. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente. Esa corriente son corrientes de frecuencia, corrientes electromagnéticas, el Wi-Fi, el Starlink, que es el internet gratuito, la tecnología 6G, que ya será una tecnología con internet, con satélites, conforme al príncipe de la potestad, que tiene el control de los aires, el que modifica, el que altera las atmósferas, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en las élites, el espíritu que está operando en Elon Musk, en Donald Trump,
aún en Benjamín Netanyahu. Efesios 2:2. Este es el abuso lingüístico más evidente del video, totalmente. La palabra que ahí traduce corriente es el griego aion, que significa era, edad, curso, ¿sí? Lo que está diciendo no es que habrán corrientes electromagnéticas, no podemos entender ahí corriente como en el español, sino corrientes de este mundo, es decir, tendencias conforme a este mundo, formas de pensar. Esa es la corriente de este mundo, no la corriente eléctrica. Es que cualquiera se da cuenta leyendo el texto básicamente, por favor, ¿cómo le creen a este tipo? Por Dios. Eso es como leer Jesús es el camino y pensar que él literalmente es la autopista 45. Y cuando el texto habla del príncipe de la potestad del aire, no está hablando de este aire, es decir, dentro de la cosmovisión de ellos están hablando del mundo espiritual. Por eso la palabra en griego es aer, que significa una región inferior al cielo, ¿sí? Una región espiritual que tiene pues obviamente un contacto con nosotros, pero no está hablando de ondas electromagnéticas ni nada de eso, está haciendo de nuevo un anacronismo, está colocando cosas de nuestro tiempo en un texto de hace más de 2000 años. Y sigue argumentando. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, es más fuerte todavía. Es más fuerte. Y no es maravilla, no se maravillen de eso, o sea, no diga, uy, sí, qué tremendo eso, uy, me van a hablar a voz al cráneo, no es maravilla, no es maravilla. Mire, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Quien no conozca esta tecnología, creerá que ha recibido una revelación divina. En el contexto, él no está hablando de voces, está hablando de falsos maestros. Mire lo que dice el verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, se maravillan no porque escuchen voces en su cerebro, se maravillan porque hay falsos apóstoles. Eso es absurdo, eso es increíble, ¿no? Y después, cuando habla de la luz, esa luz no tiene un sentido físico, no está hablando de la luz como algo que se proyecta en el cielo o la luz como algo que habla a nuestras cabezas, está hablando en un sentido moral, ético. Es la manera más normal de interpretar este texto, pero si él le va a agregar sus ideas, si él quiere emparejar toda la teoría de la conspiración con la Biblia, pues a las malas, con calzador, pues cualquier cosa vale. Cuarto punto, las tres trampas, invasión y el falso rapto. Sí, señor, él lo explica con claridad. Miremos la fase 4, las tres trampas simultáneas, invasión y el falso rapto. Y él habla que no puede hablar de nuevo orden mundial porque le bloquean el video. Eso es pura mentira, ¿sí? Es decir, el nuevo orden mundial incluso es una categoría que se utiliza hoy en la sociología para explicar las nuevas maneras en las que se está organizando el mundo. Eso tiene cosas buenas y cosas malas, más malas que buenas realmente, pero más allá, hablar de un nuevo orden mundial como algo planeado por las élites, casi que se escapa del plan divino, es solamente para meterle miedo a la gente. Ahora, él habla de tres cosas, de tres simulacros masivos. Primero, la falsa invasión extraterrestre, donde van a tener que unificar los ejércitos y no sé qué. ¿Dónde está eso en la Biblia? O sea, ahí sí no da versículo, ¿cierto? Porque ya lo sacó fue de la teoría de la conspiración, no de la escritura. La escritura no nos habla de extraterrestres. Número 2, el falso rapto. Escuche lo que él dice sobre el falso rapto. El falso rapto. Y hemos hablado mucho acerca del falso rapto. Se escenificará un evento de desaparición masiva. No sé si le han estado hablando de ese evento, de que viene una desaparición masiva. Viene eso. Viene eso. ¿Para qué? O rescate divino artificial. Para empujar a los creyentes desprevenidos al pánico, a la confusión y a seguir directrices falsas. O sea que antes del verdadero rapto, ¿va a haber un rapto falso? Sí. ¿Va a haber un rapto falso? Sí. ¿Van a haber varios raptos falsos? Sí. Mateo 24 lo dice. ¿Dónde habla Mateo 24 del falso rapto? ¿Dónde? Encuentro algunas expresiones entre el verso 29 y el 31. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Más adelante dice, enviará a sus ángeles y luego y juntará a los escogidos. Si son escogidos no es un falso rapto, sería un verdadero rapto, si es que nos habla eso del rapto. Pero más allá de todo esto, no hay nada en la Biblia que nos hable de falsos raptos o de varios falsos raptos. Él dice, es que ya hay reportes de gente que se está desapareciendo. Siempre ha habido gente que se desaparece, Señor, por favor. Que se desaparecen en masa, ¿dónde? Es que hay reportes, se han escuchado. Hay gente que dice,
Evidencias, señor, evidencias. Si se desaparece un gran número de personas en un lugar, sería una noticia mundial. Pues yo no he visto nada de eso en ninguna noticia mundial. Luego habla del tercer punto, la anarquía electrónica global. Escúchelo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos en los cielos, espectros, realidad virtual, imágenes creadas a través de tecnología y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahí están las 4 fases. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y Dios lo permite. Según él, en 2 de Tesalonicenses 2 están todas esas 4 fases. ¿Dónde? ¿Dónde dice la Biblia de una anarquía electrónica global? No lo dice en ninguna parte, porque es un anacronismo, porque no tiene nada que ver con lo que los apóstoles estaban escribiendo. Ellos no conocían esas tecnologías, ni tampoco era propósito del Señor revelárselas de ninguna manera por allá simbólico, secreta. No tiene sentido alguno. De hecho, en 2 Tesalonicenses 2:9 dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El texto no dice como él narra en los cielos, nunca. El texto, Pablo, está hablando de grandes señales poderosas con prodigios milagrosos, pero no está diciendo que van a ser en el cielo. Eso es algo que él infiere. El texto tampoco dice que serán espectros o que será realidad virtual o que serán imágenes tecnológicas o que serán satélites o voces dirigidas a la cabeza o el proyecto Bluebeam. Nada de eso dice el texto. Es agregar al texto algo que el texto no dice. Y la Biblia nos enseña a no ir más allá de lo que la misma Biblia enseña. Él advierte que las personas deben saber esto, deben conocer esto, que aprovechen que él lo está diciendo porque él es muy sabio e hizo grandes investigaciones por Google para llegar a estas conclusiones. Vio muchos videos, eso sí, vio muchos videos. Pero el apóstol Pablo en el versículo 12 hace una advertencia muy diferente. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, no se condenaron porque no conocían el proyecto Bluebeam. ¿Sí? Ay, no conocíamos eso del proyecto Bluebeam, entonces por eso vino la condenación. No, su condenación vino porque sintieron placer en la injusticia, porque no creyeron a la verdad. Eso es lo que el texto está queriendo enseñar. No está queriendo enseñar nada de cosas electrónicas o de cosas tecnológicas o de proyectos secretos, nada de eso. ¿Pero dónde sacó este señor todas estas mentiras? Pues las sacó de un señor que se llamaba Sergei Monat, un canadiense, que en 1990 comenzó a juntar varias teorías de conspiración que mezclaban verdades con mentiras y armar su propia teoría de la conspiración. Este señor fue un escritor, un conferencista, católico romano, entre otras cosas. Sí, incluye mucho lenguaje cristiano, pero desde el catolicismo. ¿Y cómo sé que es católico romano? Él escribió un texto difícil de conseguir que se llama La Medalla o Cruz de San Benito. Todo lo que este pastor dice en este video, absolutamente todo, con unas variantes de algo que se fue incluyendo con los años, lo sacó de este señor. Toda es una teoría de la conspiración de este Monat. Todito, hasta los 4 puntos. Pero es una teoría que es bastante desacreditada. Monat jamás presentó documentos secretos originales. Las fechas que él dio fracasaron porque primero era como una especie de profeta, ¿no? Decía, todo esto va a suceder en 1983, luego dijo, no, en el 85, luego no, en el 96, luego no, en el 2000. Sí, bueno, eso nunca pasó y ya lo sabemos, ¿no? Es una teoría muy vieja. Además, sus textos circulan en internet y tienen anacronismos, lo que quiere decir que la gente ha venido añadiendo cosas a los textos, lo que hace que esta teoría de la conspiración sea muy poco creíble. Además, el hombre en sus escritos confunde la holografía con proyección sobre el aire. Un holograma no es exactamente lo mismo que proyección sobre el aire, son dos cosas completamente diferentes. Había, además, afirmaciones neurocientíficas completamente contrarias a lo que la neurociencia enseña. Y su texto y toda esta idea, mis hermanos queridos, realmente parece ser un plagio de 2 fuentes. Uno, que se llama The God Thing, ¿sí? De Jen Roddenberry, de 1975, un texto. Y la segunda fuente, y esto no me lo va a creer, pero usted puede investigarlo de verdad, esto sí se puede investigar en Google, de un episodio de Star Trek que se llama Devil's Due. Star Trek New Generation, la nueva generación, emitido en 1991, 3 años antes del texto de Monat.
en ese capítulo pasa exactamente eso. Proyectan algo en el cielo que hace que la gente profese una fe religiosa a lo que proyectan en el cielo. Sí. Así que es una teoría bien mala. Mis hermanos queridos, no le crean a este señor. Es un falso pastor, es un falso maestro. Es alguien que no sabe de Biblia, no tiene la más remota idea, interpreta mal los versículos, no sabe de exégesis, de hermenéutica, nada. Hace eisegesis, es experto en eisegesis y les aseguro que si yo le digo eso, él dice muchas gracias, porque no creo que sepa qué es eisegesis. Es muy mediocre su interpretación bíblica y no hace sino meter terrorismo y miedo a la gente. Un dispensacionalismo extremo, completamente contrario a la Biblia. Completamente contrario. La Biblia dice en Isaías 8:12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Los cristianos no le tenemos miedo a proyectos Blue Beam, ni a HAR, ni a escuchar voces en la cabeza. Nada de esas cosas, no le tenemos miedo a eso, porque no importa la conspiración que haya en este mundo, Dios ya la conocía. Y no solo la conocía, la permitió. Y no solo la permitió, la manipula y la maneja para que su plan se cumpla. Dios tiene todo bajo control, todo, nada se sale de sus manos, nada, en absoluto. Así que aún si existiera esto que sé, y estoy absolutamente seguro que es una pura mentira y una cantidad de patrañas, aún si existiera eso, Dios ya lo sabría, ya lo tendría bajo control. Dios no está en el cielo sufriendo de nervios. ¿Qué voy a hacer ahora con el proyecto Blue Beam? No, esto se me salió de las manos. No, todo hace parte del plan divino. ¿Pero qué opina usted de esta teoría conspirativa? ¿Está de acuerdo o no? Escríbalo aquí en la caja de comentarios, comparte este video por todas las redes sociales y dele like, por favor, inscríbase, suscríbase. Gracias por estar con nosotros aquí en Biblia Libre.